¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Terminando el feriado de las fiestas de Cuenca por los 462 años de fundación de la Atenas del Ecuador, nos volvemos a encontrar en su programa Enfoque. Y es pertinente en este mes destacar cómo se encuentra nuestra bella ciudad de Cuenca al término de esta administración municipal para analizar la gestión que está por fenecer, misma que terminará el próximo 14 de mayo con la posesión del nuevo burgomaestre. El pasado 12 de abril se desarrolló la última sesión solemne de Cabildo presidida por el actual alcalde Marcelo Cabrera Palacios, quien asumió su cargo en el 2014. En este evento, el primer personero municipal resaltó que Cuenca se ha transformado cada vez más en una ciudad cosmopolita a través de sus obras, servicios y programas, así como proyectos ejecutados en base a una planificación. Además, enfatizó que deja sembrado el inicio de una nueva era de movilidad y la obra totalmente concluida del tranvía, que como recordaremos fue heredada de la administración pasada. El progreso de Cuenca y la calidad de vida de los cuencanos ha sido su prioridad. Esta noche vamos a conocer también de la mano de la mujer que ha sido desde el 2011 la vicealcaldesa de Cuenca, de la ciudad de Cuenca. La trayectoria de Ruth Caldas Arias inicia como reina de la parroquia Ricaurte. Desde ahí se orientó su vocación social. En el 2005 fue teniente político de esa parroquia y al 2009 concejal rural. Desde el 2011 es la vicealcaldesa de Cuenca, teniendo a su cargo varias comisiones. Mujer del ámbito rural que se forjó un camino en la política y con méritos propios ha alcanzado altas posiciones, representatividad en la ciudad de Cuenca. Junto a ella y a nuestro compañero Fabián Ortiz vamos a dialogar para justamente conversar sobre cómo se aplicó el presupuesto municipal, la transformación de los parques y barrios, la movilidad, el transporte, la vialidad, la rehabilitación de mercados y plazas y la ejecución también del tranvía y la seguridad ciudadana que a usted le interesa conocer. Aquí empieza Enfoque, bienvenidos. Ruth Mariana Caldas Arias, vicealcaldesa de Cuenca, presidenta del Comité Permanente de Festejos, presidenta de la Asociación de Municipalidades de la SUAY, vicepresidenta de la Comisión Ciudadana, Luis Alberto Luna Tobar, miembro del directorio de MUVIEP, miembro alterno del directorio de TAPP, miembro del directorio de la Fundación Turismo para Cuenca, presidenta de la Comisión de Planificación Financiera y de Presupuestos, miembro de la Comisión de Desarrollo Rural y Comunitario, miembro de la Comisión de Fiscalización. Aquí empieza su programa Enfoque luego de conocer un breve perfil de nuestra invitada en esta noche, la vicealcaldesa de la ciudad de Cuenca, Ruth Caldas. Un gusto, Ruthita, que esté junto a nosotros en esta noche. Siempre un placer tener en los estudios de Unción Televisión y también pues damos la bienvenida a nuestro compañero y colega Fabián Ortiz, quien ya es de casa, para empezar este diálogo. Y sí quisiéramos hacerlo analizando un poco la trayectoria de Ruth Caldas. Y justamente hablábamos aquí previo a la entrevista, decíamos de qué edad Ruth Caldas ingresó al Consejo Cantonal y nos decía ingreso de 26, es algo de 36, decíamos por aquí guauita, que son términos nuestros. ¿Cómo usted recuerda en ese 2009 cuando empezó toda su historia política? Bienvenida. Gracias, apreciada Karina, estimado Fabián, a través de la señal de Unción Televisión, mi saludo también a quienes nos acompañan ya en esta noche. Realmente a los 26 años, con muchas expectativas, ilusiones, pero también con bastante incertidumbre, asumí el cargo de ser la primera concejala rural del Cantón Cuenca. Recordemos que previo a la Constitución del 2008, los concejales se escogían nada más a razón de 15 por área urbana. Luego ya en el 2009, momento en el que se produce mi elección como concejal, la Constitución disponía que se distribuían los escaños para los habitantes de la zona urbana y rural en función de la proporción que teníamos en cada uno de estos espacios. De esta forma se constituyó el entonces Consejo Cantonal con 10 concejales urbanos, 5 rurales. Tuve la suerte de presidir la lista de concejales en ese momento por un proceso de primarias en un ambiente que en el espacio que en ese momento me cobijó era muy distinto del que al final se vivía, pero realmente en esa democracia que podíamos tenerla, en esa discusión y en la ideología que podíamos compartir en ese momento, luego de asumir la presidencia de la lista, asumí entonces también la primera opción de ser la concejala rural en ese momento más votada por las 21 parroquias rurales del Cantón Cuenca.
el momento en el que asumí la función de vicealcalde, habían 3 dignidades dentro del Consejo Cantonal: el alcalde, el vicealcalde y la presidencia ocasional. Esta última figura la disponía el entonces vigente o la entonces vigente Ley Orgánica de Municipios, que disponía que esta tercera autoridad del Consejo Cantonal suplía la ausencia del alcalde y del vicealcalde, que en efecto se dio por muchas oportunidades. El alcalde viajaba cuando estaba configurando el proyecto tranvía, lo propio en el caso del vicealcalde, y en la ausencia de estas 2 figuras me correspondió ya a los 26 años ser alcalde encargada de la ciudad, y desde allí a la presente fecha fuerte, sin duda. Muy fuerte, definitivamente. Además que, como ustedes lo revisaron en la trayectoria, tuve la suerte de ya recorrer algunos espacios, pues sin duda el hecho de presidir la tercera ciudad más grande del país se convertía no solo en un reto, sino también en una tensión necesaria que en determinado momento nos puso a sufrir, hay que decirlo, pero que ya de modo final, debo decirlo, me ha dejado la más alta satisfacción de mi vida. Qué bueno, y estamos seguros que así lo es. Para arrancar este diálogo también con Fabián, invitarle a esta conversación con la vicealcaldesa para hablar de obras. Es importante recordar, ya que estamos haciendo historia, cómo ingresa Ruth Caldas a la concejalía, y fue patrocinada por Alianza País. Me imagino yo que de pronto habrán cosas que no le gustan reconocer, pero también hubo esta polémica, y lógicamente pues en un 15 de mayo del 2014 usted dijo: en realidad me retiro de Alianza País, o más bien fueron retiradas, tanto usted como otra de las concejales en ese momento. ¿Es algo que usted recuerda? Y esto fue por la paridad. Usted dijo: es importante que exista mujeres dentro del Consejo Cantonal y una participación más activa como la vicealcaldía. Bueno, fueron varias condiciones, yo debo decirlo. En un primer momento, yo había señalado ya en minutos anteriores, había diálogo, había posibilidades de discrepar al interior del movimiento, de tener ideología propia, y siendo disciplinada, cuando uno está en un equipo de fútbol inclusive, para complementar las acciones y para llevar adelante el objetivo, que en este caso era un objetivo de ciudad, por supuesto que había que sumarse a la mayoría, pero definitivamente el ambiente del movimiento poco a poco fue ya cambiando, no era posible pensar distinto, las opiniones cada vez eran más acalladas, y de modo final, en el año 2014, como usted bien lo ha señalado, vino una disposición desde la ciudad de Quito, una disposición que señalaba que había ya vicealcalde con nombre y apellido. En ese momento no dejó de llamarme la atención el modo en el que íbamos a resolver, siendo parte de un municipio con autonomía, una situación que me parece no le afectaba en nada al gobierno central, como una disposición que no podía moverse en absolutamente nada. Y es en esas condiciones que asumí el reto nuevamente de candidatizarme a la vicealcaldía. Como mujer primero, me parece que la ley es muy clara, el cotado hoy dispone que deberá propenderse a la paridad de género entre hombre, mujer, alcalde, vicealcaldesa o alcaldesa, vicealcalde, siempre que sea posible. ¿Cuándo es posible? Si el alcalde es varón y hay una sola concejala mujer, ya era posible tener paridad de género. Lamentablemente, pese a que en ese momento teníamos 8 concejalas mujeres, se decía que iba a ser un concejal varón, 8 de 15. Fue la ocasión que más concejalas y realmente me parecía que era una inconsecuencia con la propia historia no tener de por medio una candidatura, por lo menos. Finalmente, el 15 de mayo... no dejar pasar el tema ya en la actualidad, ¿cómo ve el Consejo Cantonal actual, en donde solo hay 2 concejalas mujeres que van a representar? Y es importante, hace pocos días en un encuentro de mujeres decíamos, ¿a qué se debe que hemos llegado a este punto? Probablemente es que no hay una confianza ya depositada sobre las mujeres ejerciendo estos espacios de liderazgo, o qué motivó a que tengamos hoy estos resultados. Y yo quisiera compartirles cuál fue finalmente la conclusión a la que llegamos. Penosamente, el modo en el que estuvieron estructuradas las listas, la mayoría de listas, daba primero para que quien encabezaba la lista era siempre un concejal o un candidato a concejal varón. Y finalmente, entre 13 candidaturas a la alcaldía y el método de asignación, terminaron ganando las cabezas de listas. Y eso es lo que sucedió, con 2 excepciones, donde donde 2 listas, una urbana y otra rural, terminan consiguiendo 2 escaños. Y es allí donde entran estas 2 ciudadanas mujeres, una de ellas compañera nuestra, que ahora está como concejala reelecta, a quien le auguramos el mayor de los éxitos. Así es que el reto también de que el nuevo Consejo Cantonal pueda deliberar quién va a ser lo que de conformidad con la ley se señala como la segunda autoridad de la ciudad, debe también tener ese componente de justicia, de equidad, pero sobre todo de no darle un retroceso a la ciudad.
Bueno, el hecho mismo, buenas noches Rudy, y a quienes nos están siguiendo a través de la señal de Unción Televisión, el hecho de no contar con una equidad dentro del Consejo Cantonal, ¿lo considera como un retroceso en este ámbito para la mujer cuencana, para la política o las mujeres que están en la actividad política? Por supuesto, y yo voy a tomar como ejemplo un consenso al que llegamos en el año 2015 con 7 compañeras concejalas, independientemente de la bancada a la que pertenecíamos, de nuestro movimiento político, de la ideología y finalmente de la forma en la que llegamos al Consejo Cantonal, decidimos establecer un acuerdo de mujeres y decíamos en ese momento, y yo lo ratifico, es un modo de plantear una política distinta, una política vista desde la perspectiva sensible de las mujeres. Y allí señalamos algunos temas que finalmente logramos llevarlos a la práctica. Voy a señalar 2 para ser muy rápida. El uno es el exhorto que finalmente logramos en Resistencia, declarando no a la minería metálica en las zonas de, digamos, cercanía a las fuentes hídricas. Y 2, el tema de la ordenanza de protección animal que finalmente logró aprobarse en el Consejo Cantonal en segundo y definitivo debate y que se constituyó en la ordenanza pionera a nivel del país. Otros temas los planteamos allí, algunos en calidad de exhorto al alcalde de la ciudad, algunos fueron escuchados, otros penosamente no fueron admitidos, pero sí debo decirlo, eso debe llevarnos hoy a la reflexión de saber que hay un retroceso sin duda para la ciudad. Yo me quedo como ciudadana, como mujer, hoy como vicealcalde, con mucha pena de que tengamos únicamente 2 concejalas, pero en los grandes retos están las grandes satisfacciones. A estas 2 ciudadanas cuencanas les queda sin duda una enorme tarea. La tarea de reposicionar a las mujeres y sin duda la identificación de que en adelante quienes consoliden nuevas estructuras, sobre todo de cara a nuevas elecciones, deberán considerar a las mujeres también como pioneras dentro de la participación en cuanto ya a la conformación de las listas. Bien, usted que ha estado dentro del proceso de esta alcaldía, de esta administración y cuando ha estado al frente de la misma, por A o B circunstancia en realidad, ¿cómo analiza usted el estado en el que queda la ciudad de Cuenca en varios aspectos, no solamente en el tema de obras, sino en sí la ciudad en el ámbito financiero, por ejemplo, en el ámbito vialidad, en todo lo que se ha trabajado dentro de la ciudad por parte de la actual administración? ¿Cómo mira usted esto? Bueno, aquí es interesante compartirles muchas veces por este quehacer permanente y por la cercanía quizás mayoritaria que hemos tenido a través de la realización de actividades festivas, culturales, cívicas, en muchos casos también religiosas. Parecería que la vicealcaldía es solo ese espacio inclinado o anclado hacia el Comité Permanente de Festejos. Por el contrario, como lo dispone la ley, hemos asumido la segunda dignidad de la ciudad y en ausencia del alcalde nos ha correspondido tomar algunas decisiones importantes. En mi caso he tenido la suerte también en estos últimos 10 años, porque desde el principio inicié presidiendo la Comisión de Finanzas. Mi perfil de formación académica afortunadamente permitía que podamos aportar desde ese espacio y todos los años entonces hemos revisado que se configuren 2 elementos previo a la aprobación del presupuesto. El primero es el levantamiento del expediente de participación ciudadana. Hoy la ley dispone que no se puede aprobar ningún presupuesto si la ciudadanía no ha incidido en la resolución de temas importantes. Y luego también el propio informe de la Comisión de Finanzas. Y yo quisiera de manera muy breve contarles del presupuesto del municipio hoy prorrogado. Es un presupuesto que bordea los 260 millones de dólares, que sin duda es un presupuesto 274, ¿no? Más o menos, con la reforma última que tuvimos en diciembre, hoy es un presupuesto de 260 millones de dólares, pero allí hay que tener en cuenta que en estos últimos años el presupuesto ha tenido un porcentaje altísimo de participación del proyecto Tranvía dentro de sus valores. ¿Cuánto se ha destinado, Ruchita, al proyecto Tranvía? Más o menos, el proyecto o el rubro tradicional del municipio bordeaba los 140 millones de dólares, es decir, siempre el endeudamiento, la proyección de la inversión, todo lo que tenía que ver con los desembolsos del proyecto Tranvía, hacían que sustancialmente se vea incrementado. Ahora, en manos del nuevo Consejo Cantonal, a partir del 15 de mayo que tomen ya posesión las nuevas autoridades, como primer y gran reto tendrán la aprobación del presupuesto municipal 2019, un presupuesto que por supuesto debe contemplar varios temas, pero fundamentalmente yo me quisiera referir a la liquidez, es decir, a la capacidad inmediata de pago que tenemos para con los proveedores,
para con nuestros trabajadores y empleados del municipio y para la capacidad permanente que debe tener la institución de seguir innovando, de no quedarse rezagada en absolutamente nada en temas tecnológicos y de modernidad. Y eso implica, por supuesto, tener en cuenta cuál es la capacidad de pago que en este momento tenemos. Más o menos, en este momento tenemos un nivel de endeudamiento de 120 millones de dólares, incluido el proyecto Tranvía, que tiene una cantidad importante, 51 millones de dólares está financiado con un crédito puente, o más bien con un crédito que lo facilitó en calidad de garante el Estado ecuatoriano, pero que finalmente se levantó ante el gobierno francés. Un crédito a 15 años plazo con 0% de intereses, 5 años del periodo de gracia. Terminó ya el periodo de gracia, estamos en prórroga este momento y allí hay un reto importante. Primero, reforzar la petición y el exhorto, la exigencia al gobierno nacional de que pueda asumir estos 51 millones de dólares. Esto particularmente porque el tranvía no es un proyecto solo de Cuenca, de esta administración, no es del municipio. El proyecto está declarado por la Planificación Nacional como un proyecto estratégico a nivel del país y eso debe demandar también una corresponsabilidad del Estado ecuatoriano, un Estado que nos ha entregado predios, que son los predios en la antigua zona del cuartel Cayambe. ¿Qué pasa con la venta de estos terrenos? Pero que no se han logrado vender, hay 2 procesos de subasta fallida y allí la gran causal que hemos analizado en la Comisión de Finanzas es probablemente no tener un uso de suelo conforme a la demanda que tiene en este momento el sector industrial pequeño y mediano particularmente. Y esta exigencia va de la mano de tener suelo netamente industrial. ¿Cuál es la condición que por convenio de transferencia de activos nos puso el Estado ecuatoriano? Tener de por medio un activo que se destine para plataforma industrial, es decir, para zonas administrativas, estacionamiento, bodegas, pero no para la industria formal per se. Lo que demandan los industriales entonces ahora es que se haga un cambio de uso de suelo, que aquí se pueda levantar industria y que finalmente con eso ya podamos comercializar los predios. Se hablaba de 24 millones alrededor de dólares, de 24 millones de dólares. Y allí hay otra cantidad también importante, no solo está la venta de terrenos, efectivamente ratifico, esa es la cantidad, la expectativa que se piensa tener, 24 millones de dólares, pero hay otra gran expectativa también, que en principio era de 24 millones de dólares y que ahora con una revalorización que se ha hecho podría alcanzar los 31.5 millones de dólares y que tiene relación con la transferencia de las acciones que aún posee la Municipalidad de Cuenca ante las hidroeléctricas o ante la empresa eléctrica en este caso y que por disposición legal ya no puede seguirlas manteniendo. Entonces, el municipio bien puede transferirle esas acciones al Estado ecuatoriano a cambio de un valor justo y ese valor podría empatarse desde luego con hasta ahora la deuda que tenemos por efectos del convenio. ¿Se tiene el valor? Que 31.5 millones de dólares es la expectativa de conformidad con la revalorización que se ha hecho en estos últimos meses de un valor inicial que se pensaba podría ser 24 millones de dólares. Bien, un tema que queda pendiente también y un tema que está pendiente un mes prácticamente que suma la nueva administración municipal es el tema de la tarifa del tranvía. Es un tema que la ciudadanía está a la expectativa si esta actual administración la va a dejar fijada para que el tranvía comercialmente entre también a operar, porque ese es otro tema que está pendiente. Hay las condiciones para hacerlo, hubieron inclusive los requisitos configurados para que podamos tomar la decisión el momento en el que asumí la subrogación de la alcaldía por ausencia del alcalde en los momentos de campaña, pero hubo un pedido especial de los señores concejales, realizar un taller previo. Me parece que esto era absolutamente necesario porque en este taller se dio a conocer en primera instancia una explicación amplia de lo que fue el estudio realizado por una consultora contratada para el efecto por el municipio, cuáles son los escenarios que se plantean, cuáles son los rubros considerados, el personal, los gastos del consumo eléctrico, la operatividad, los repuestos de el propio desgaste que tiene el proyecto y finalmente entonces se habló ya en ese primer taller de una tarifa cercana a los 89 centavos, que es la tarifa real, es decir, el costo que tendría por pasajero subir a una persona el tranvía. Sin embargo, esto no se compadece con la necesidad real que tiene la ciudad de incentivar el uso del tranvía, de motivar que la gente, digamos, haga de este sistema la columna vertebral del transporte público. Y para eso hay que generar una tarifa entonces que sea muy similar a la del transporte público urbano. La sugerida técnicamente es de 35 centavos. ¿Qué pasa con la diferencia? Es un subsidio que necesariamente deberá cubrir el municipio. Hay que asustarnos del subsidio. ¿El subsidio es malo? No necesariamente, porque definitivamente en este
este tipo de sistemas en otros países a nivel mundial funciona exactamente con un subsidio que el Estado lo asume en algunos casos y en este caso tendrá que asumirlo el gobierno local. Ahí viene también una nueva expectativa que deberá cumplirla el nuevo Consejo Cantonal respecto de cómo afianzamos los recursos para que esa brecha anual pueda cubrirse. Se habla de más o menos 6.5, 7 millones de dólares al año los que en efecto cubriría esta cantidad de subsidio para el número de pasajeros. Ahora, el tiempo corre, bien como lo señala Fabián, pues quedan un par de semanas ya para lo que es la rendición de cuenta de la actual administración y el próximo 14 de mayo será pues cuando ya fenezca la administración municipal. ¿Se alcanzarán los concejales a anunciar esto que usted nos cuenta en próximos días? Hay un segundo taller que quedó pendiente, no lo hemos logrado todavía concitar en el momento en el que me correspondió como alcalde encargada configurar todos los elementos, revisar cuáles fueron las dudas de los señores concejales, afianzar toda la información para que tengamos todo a punto. Se hizo una nueva convocatoria, pero penosamente no pudimos tener la comparecencia de todos los señores concejales y en estas circunstancias no teníamos entonces el ambiente necesario para tratar este tema. Ahora, estando el alcalde en funciones, siendo el presidente del Consejo Cantonal y además a él concierniéndole la responsabilidad de convocar a la sesión, podría ser que en el transcurso de estos 30 días acontezca la convocatoria y finalmente discutamos el tema. Me parece que no hay que tener miedo a esta decisión, que no hay que rehuirle a las responsabilidades que dejarles de la ciudad para el otro consejo. Y no hay que dejarles en calidad de herencia, pero si fuera una decisión del alcalde no convocar ahora, me parece que el trámite queda bastante adelantado. Hay los estudios, hay las justificaciones, hay además una tarifa que hoy regula el funcionamiento del servicio de transporte urbano en Cuenca, que, entre paréntesis, yo sí quiero comentarlo, no fue producto ni de un consenso, ni de una presión, ni de una conversación privada entre los transportistas y el Consejo Cantonal. Esto fue producto de un estudio serio y técnico que lo presentó en su momento la Universidad de Cuenca y que con todos los elementos nos permitió llegar a la tarifa de 30 centavos más el centavo de subsidio que en final configuran una tarifa de 31 centavos para el uso del actual servicio de transporte público con una renovación total de la flota vehicular en 24 meses plazo. Para finalizar, el tema del tranvía, que obviamente es uno de los temas prioritarios, como decía Fabián, de importancia de la colectividad. El proyecto queda ahí en su totalidad hecho. En tema de seguridad, continuamos viendo a cada momento accidentes de tránsito, todavía falta cultura y educación por parte de los conductores, de los peatones. En ese sentido, ¿estamos preparados ya para que inicie la operatividad del tranvía? Nos falta muchísimo. En mi momento como alcalde encargada, al iniciar el proceso de funcionamiento del proyecto tranvía, de todas ya las condiciones, pero en la modalidad de formación de usuario, lo hicimos precisamente conscientes de que tthenemos hoy conductores que no están preparados, todavía no lo están, ciudadanos que se mueven a pie, que tampoco están conscientes del nuevo modelo de transporte que tenemos en la ciudad, ciclistas que también tienen que empatarse con la necesidad. El tranvía está aquí, el tranvía no es malo, tampoco los ciudadanos lo somos, pero definitivamente hay que acostumbrarnos a una nueva dinámica de la movilidad en la ciudad. Lo que generalmente suele pasar, y yo lo pongo como ejemplo porque me parece que es una realidad que a todos nos pasa, particularmente a mí me pasa, cuando miramos el semáforo en amarillo tenemos la idea de que tenemos que acelerar para llegar antes de que la luz roja nos limite. Es la alerta para estar. Es al contrario, es la luz amarilla lo que nos dice detente porque a continuación ya no vas a poder avanzar. Esos son temas que en estos días penosamente hemos visto, nos están respetando y por esa razón varios accidentes de tránsito, incluyendo hoy en la tarde el último que se ha dado con una camioneta y también un ciudadano que parece bajo los efectos de alguna sustancia que probablemente consumió minutos antes, se apostó sobre las rieles del tranvía, con ello no solo generando una contingencia en contra de su vida propia, sino también en contra de quienes en su momento, estando en ya normal funcionamiento del tranvía, pues habrían estado dentro del vagón. Yo como infidencia les cuento, en el primer recorrido que hicimos con adultas mayores a propósito en este proceso de formación y en mi calidad de alcalde de la ciudad, en el pleno centro histórico, en la Gran Colombia y Esteves de Toral, un vehículo se cruzó y le tomó la luz roja mientras pasaba por la intersección. Esto hizo que el tranvía, pese a que es muy ligero, es realmente uno de los trenes que no se siente cuando circula, tuviera que frenar de manera muy brusca y claro, más de un adulto mayor se asustó, no habían personas de pie, pero de haber tenido personas de pie, penosamente habríamos tenido ahí algo que lamentar. No fue así, pero yo lo digo como anécdota porque es definitivamente de las situaciones que aún hay que reconocer dolorosamente, no logramos cambiar. ¿Tenemos alguna inquietud de Fabián todavía antes de ir al corte y con eso? Bien, vamos a proceder con otro tema. ¿Cómo quedó la situación del
informe, este examen especial que hizo Contraloría en relación al Comité Permanente de Festejos, se había determinado que existía un monto que no estaba dentro de la ordenanza en relación a algunos eventos que se habían realizado. ¿Cómo quedó este tema, vicealcaldesa? Bueno, de manera rápida, el Comité Permanente de Festejos fue sometido efectivamente a un proceso de auditoría interna. Esto fue un requerimiento que nosotros lo hicimos en mayo del 2014, cuando asumí nuevamente la responsabilidad de presidir el comité, porque este nuevo alcalde me confió nuevamente esa actividad. Decía al equipo en ese momento, hay que saber qué desajustes tenemos, porque seguramente como seres humanos administrativamente algo debe y puede ser mejorado. Efectivamente, pese a varias insistencias, no se lo hizo de inmediato, se lo hizo apenas en el año 2018, con corte al 31 de diciembre del 2017, y debo decirlo de manera muy clara, este informe, que ya es un informe en firme, no es un borrador, no señala mal ocupación o mal destino de fondo alguno. Lo que señala es que tenemos una ordenanza ya bastante fuera de contexto, una ordenanza de 1979, es decir, casi 40 años ya se han cumplido desde que se promulgó esta ordenanza, y que hace que el Comité Permanente de Festejos hoy tenga varias inconsistencias con la normativa nacional. Pese a eso, el comité hoy tiene una cuenta propia ante el Servicio de Rentas Internas, una cuenta propia ante el sistema de contratación. Normalmente solemos tener 230 millones de dólares, la última disposición del Consejo Cantonal hizo que en el 2018 manejáramos 112 millones de dólares nada más, austeridad y también, se lo hizo con la intención, en ese momento se decía por parte de los señores concejales, de que hasta abril se liquide el comité, que conozcamos, resolvamos, aprobemos una nueva ordenanza, y que de ahí en más la diferencia entre la cantidad normal, habitual y los 112 millones de dólares se destinen a las fiestas de noviembre. La diferencia quedó consignada a favor de la cuenta de la Dirección de Cultura, pero penosamente llegó octubre y no teníamos la ordenanza aprobada, pese a que fue una prioridad planteada por el propio Consejo. En estas circunstancias, el comité tuvo que hacerse cargo, por lo que la ordenanza le señala, de la planificación, la organización, la ejecución y la evaluación final de los eventos conmemorativos por la independencia de la ciudad en noviembre del 2018, pero la parte de los pagos la generó la Dirección de Cultura. ¿Qué es lo que en este momento ha sucedido de manera muy rápida? Teníamos dos propuestas, una propuesta que se empezó a consolidar desde el año 2010, es decir, antes de que yo asumiera la presidencia, porque empecé a trabajar en este espacio desde septiembre del 2011, y otra propuesta que generaron 12 de 15 concejales, pero pese a que guardaban mucha similitud, no eran un único texto. Habíamos hecho varios intentos por conciliar, por tener un único texto que pudiera ser discutido. No llegamos felizmente a esta conciliación, pero lo que aconteció fue que convocamos al Consejo con los dos textos, y ahí el Consejo resolvió entonces conformar una comisión para que se unifiquen los criterios. En esta comisión estuvo el presidente de la Casa de la Cultura, la presidenta de la Comisión de Cultura, estuvo también en ese momento el concejal Orellana, y se había pedido que la presidenta del comité se sume. Logramos armonizar el texto, la ordenanza está aprobada y en primer debate. Lo que se dispone ahora es que se desvanece el Comité Permanente de Festejos y se nomina una unidad administrativa que en adelante se denominará Unidad de Fiestas Cívicas del municipio de Cuenca, una unidad que se encargará entonces solo de las fiestas de abril, noviembre y las fiestas parroquiales, siempre que estas sean cívicas. Nos vamos a invitarles a una breve pausa publicitaria. Justamente le iba a preguntar cómo ve el futuro del Comité Permanente de Festejos, pero ya nos dio este momento el detalle. Ruth Caldas nos acompaña en Enfoque. Venimos en breve. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta en su programa Enfoque, dialogando con la vicealcaldesa de Cuenca, Ruth Caldas. Durante este tiempo, al frente de la presidencia de la Comisión Financiera también del municipio de Cuenca, sin duda una responsabilidad ardua, y le preguntamos acá pues el tema, ¿cómo queda la ciudad en cuanto a la parte financiera? ¿Cómo va a recibir el próximo alcalde de la ciudad? Cuánto se ha hablado muchísimo de que la situación del municipio no es de lo mejor. En este sentido, ¿cómo va a recibir la nueva administración municipal? Me refería precisamente hace pocos minutos a la liquidez del municipio, es decir, a la capacidad que tenemos para transformar nuestros activos en circulante que nos permita cumplir con todas las obligaciones que de manera permanente tenemos. La situación se ve complicada por varios factores. Primero, porque tenemos un valor impago del Estado, y no me refiero únicamente a las transferencias que por ley nos corresponden, sino particularmente
porque esta es la cantidad que concentra más recursos adeudados, un orden de aproximadamente 13 millones de dólares, en cuanto tiene que ver a la devolución del IVA, del impuesto al valor agregado. Lo que debe ocurrir es que el municipio pague el 12% adicional en las compras de bienes y de servicios, y que contra esto, luego de justificado al Servicio de Rentas Internas, el Estado le devuelva ese 12%. Esto penosamente no ha sucedido así en los últimos años. En el 2016 se empezó a dar trimestralmente, luego fue semestralmente, y en determinado momento en el 2017 se suspendió las transferencias porque se decía que el Estado ecuatoriano no gozaba de los recursos para podernos cumplir con esta obligación. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en el 2018 y aparte del 2019? Hay una decisión que nos parece es también criticable desde todo punto de vista, porque el Estado firma un convenio entre el Ministerio de Finanzas y la Asociación de Municipios del Ecuador, AME, haciendo este convenio que de manera forzosa todos los municipios generemos la admisión de que los fondos se nos van a devolver vía fondos no reembolsables, es decir, que se deberá presentar proyectos al Banco del Estado, el Banco del Estado violentando, a mi particular punto de vista, la autonomía que tenemos como municipios, como gobiernos locales. De la Asociación de Municipalidades. De la SUAY, ¿no? Y que eso también ya lo conversaremos porque ahí también hay un capítulo interesante de discusión. En este sentido, ¿cuánto es el endeudamiento? 13 millones de dólares, y eso es lo que complica, es decir, hay un faltante de 13 millones de dólares que todo el tiempo hace que tengamos que sortear varias dificultades para cumplir con nuestras obligaciones. ¿Qué es lo que debe ocurrir entonces? Insistir ante el gobierno para que nos entregue esos recursos, aun cuando fuera bajo esta modalidad de consignación a cambio de proyectos, que me parece es incómodo de tratarlo, porque en la última sesión solemne, cuando el delegado del presidente de la República, que precisamente es el representante del Banco del Estado, daba cuentas del trabajo realizado a favor de la ciudad, decía: el Estado ecuatoriano a través del banco ha entregado fondos no reembolsables. Parecería entonces que es una donación que hace el Estado a favor de la ciudad, cuando en realidad el fondo proviene de otra cosa, proviene de una disposición legal que le conmina al gobierno ecuatoriano a devolvernos el 12% del IVA, y además de manera inmediata. Esa es una condición. La otra son varios créditos que quedan pendientes con la CAF de manera importante, cerca de 30 millones de dólares, pero este es un valor que de toda suerte tiene garantía de pago, porque estos rubros son sometidos a la generación de nueva obra pública que tiene que ser recuperada por efectos de la plusvalía vía contribución especial de mejoras. Entonces, bajo esta modalidad está totalmente garantizado el pago de estas obligaciones. Hay otros rubros que quedan pendientes, créditos puente con la banca privada local, inclusive con algunos entes del sistema cooperativista local. ¿De cuánto se está hablando con la banca privada? Son cerca de 20 millones de dólares, es decir, el valor que cubre la no venta de los predios, por ahora que están ubicados en la zona del cuartel Cayambe, hizo que se tenga que pedir unos créditos que son temporales, que se los puede cancelar en cualquier momento, siempre y cuando tengamos los recursos para hacerlo. ¿Cuándo vamos a tener los recursos? Del momento en el que se proceda a la venta de los predios. ¿Qué es necesario para la venta de los predios? Queda demostrado el cambio de uso de suelo, que será una disposición ya política también del siguiente Consejo Cantonal. Luego, el tema también de vender las acciones, que debemos decirlo, nace de un convenio que firmó el municipio de Cuenca en el año 2012, o en el año 2013, perdón, entre el municipio y el Estado ecuatoriano. Se genera una especie de convenio donde se dice: les vamos a entregar 24 millones de dólares para el tranvía y ustedes nos entregan los predios para escuelas, para centros de salud, para unidades de policía, que ya lo veníamos haciendo en calidad de donación, pero en este caso el Estado nos ofrecía que esta transferencia no sea a título gratuito sino oneroso, porque nos iban a reconocer. Entonces la modalidad que se le planteó al Consejo en ese momento era: nos entregan los 24 millones de dólares y después, en una suerte de descuento, vamos a ir entregando los terrenos, que sonaba bastante bien, pero revisado ya minuciosamente el convenio no reza de ese modo. Dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. ¿Cuál es la condición real? A la entrega del bien se hace la entrega del recurso. ¿Cuánto hemos recibido de esos 24 millones de dólares? Cerca de 2 millones de dólares apenas. Fíjese usted, 5 años, un poquito más de 5 años. Y luego, entonces, está la posibilidad de poder hacer este canje contra las acciones de las eléctricas, que ahora ya no podemos tenerlas, pero eso ameritará primero una discusión respecto del precio, porque antes se planteaba en 24, que equivalía a esta cantidad que el municipio definitivamente no recibirá ahora al contado, o por otro lado, dependerá también de la voluntad que tenga el Estado ecuatoriano, del contingente económico del que disponga también para entregarnos ese dinero que, me ratifico, está anclado al pago del financiamiento del proyecto tranvía. Luego están algunos temas también complicados, como
los propios proyectos que aún quedan por construir en la ciudad. Se habla de 4 estudios importantes para 4 intercambiadores. El uno está en el ingreso a la parroquia Ricaurte, otro está en la Avenida de las Américas y Avenida del Toril, el otro está en la Avenida de las Américas y Turuhuayco, y un último que está en la Avenida González Suárez. Entonces, estas son obras también que tienen estudios que deben continuarse, pero que requerirán también de un contingente económico importante. Sumado a esto, la propia propuesta y el plan de trabajo que fue validado ante el Consejo Nacional Electoral por el alcalde entrante, y que entendemos también tiene algunas acciones que son ambiciosas para la ciudad, pero que requieren también de un contingente económico importante. Los recursos que hablaba usted, el crédito de la CAF puntualmente, que ha sido invertido en mejoras para en el programa Barrio para Mejor Vivir, ¿cómo se ha alcanzado? ¿Cuál ha sido la capacidad que se ha tenido para realizar este tipo de obras en diferentes sectores? Hemos visto en realidad que se han realizado algunas obras en tema parques y más, pero bueno, ¿cuál ha sido el alcance real que ha tenido estos recursos para la ejecución de este proyecto? Son cerca de 1.800 kilómetros los que se han atendido en la zona urbana, y esto es un dato que surge de la última intervención pública que realizó el alcalde precisamente en la sesión solemne conmemorativa por el 12 de abril, y una cantidad similar que se ha intervenido en la zona rural del Cantón Cuenca. Ahora, hay que considerar que en estos cerca de 3.800 kilómetros, entre la sumatoria de las dos áreas, hay que aprender o que generar una división entre aquellas obras que son susceptibles de recuperación directa porque generan, de conformidad con la ordenanza de recuperación de valores, un beneficio para el frentista, otras que en cambio son de índole local para quienes están en el sector, o finalmente otras que son ya generales para toda la ciudad. Pero de todos modos, ese es el valor en cuanto a las vías intervenidas en estos últimos 5 años, por lo menos desde el 2014. Esto es lo que usted menciona, que es el proyecto de Barrio para Mejor Vivir. En lo que respecta a los megaparques que se ha anunciado, que en los últimos meses hemos visto han sido inaugurados, que sin duda traen también no solo a propios, sino también extraños. En estas fiestas estuvieron cubiertos los parques de nuestra ciudad, que es algo agradable para todos. ¿Cuál ha sido la inversión completa de estos 4 megaparques inaugurados? Son 13 millones de dólares, de ellos la mayor cantidad económica está concentrada en el Parque La Libertad, la antigua cárcel. Precisamente este sábado, ya con ocasión del aniversario de fundación de la ciudad, tuvimos un importante evento allí, Moda y Cultura, es la denominación que alcanzamos con algunos diseñadores locales, y allí no solo tenemos un espacio donde hay una zona comunitaria, donde hay una farmacia de la red Farmasol, que a propósito tiene ahora 34 farmacias con corte al año 2019, sino tenemos también la opción de encontrar algunos otros servicios, entre ellos un mirador que es espectacular realmente. Estamos observando algo de los megaparques. Eso me parece que es la inauguración del Parque de la Libertad, una transformación. Ahí los vecinos siempre decían, tienen que devolvernos toda la atención que vivimos años sufriendo y penando definitivamente por tener un centro que no era un centro de rehabilitación social como el que tenemos ahora en Turi, era una casona vieja donde se albergaban de manera además sobrepoblada varios de los privados de la libertad. Ahora tenemos entonces una zona con iluminación donde es posible que noche los niños disfruten de camineras, de áreas verdes, de juegos infantiles, también, ¿no? Con una mirada preciosa de la ciudad. Lo propio en el caso del Parque de la Luz, que está en una de las zonas más altas de la ciudad, el Parque Tarquiguyo también, que presta algunas facilidades. El último carnaval se lo festejó hoy allí y realmente es un espacio totalmente apropiado para algunas actividades, inclusive artísticas. Y finalmente el Parque de Héctor Cruz, que en mi condición de alcalde de la ciudad me correspondió inaugurar en el mes de marzo, un parque realmente hermoso, son cerca de 500 hectáreas, de las cuales 60 están intervenidas, y en estas hectáreas hay flora natural, podemos encontrar canopy, un columpio que también es muy llamativo respecto de otras actividades que tenemos en Cuenca, y sobre todo la posibilidad de que los ciclistas puedan tener un área que la venían demandando, donde podemos ir, donde podemos estar en condiciones, digamos, de campo traviesa. Es allí donde encontraron entonces esa opción. Por esa situación inclusive es que a la Federación de Ciclismo de la SUAY se le entregó un espacio donde ellos van a tener sus oficinas propias, hay un espacio para el lavado de bicicletas, hay una mecánica de bicicletas, porque está pensado para este tipo de actividades que penosamente en otro lugar no encuentran ningún tipo de afinidad. Fuera de estos megaparques también se habla de la transformación de más de 40 parques de diferentes barrios de la ciudad.
ha sido una transformación en realidad también terminada, quedan ya completos estos 40 parques que se anunciaron. El último se inauguró en el fin de semana pasado, el Parque de la Paz, son 40 parques efectivamente, yo ahí tengo que reconocer, yo siempre lo digo, cuando estamos en la función pública no hay nada que agradecer, porque todo lo que hacemos lo hacemos porque así asumimos la obligación, es un mandato que tenemos de la ciudadanía, pero sí hay que reconocer la buena gestión de la empresa pública municipal EMAGP, una empresa que hoy no solo goza de solvencia económica, sino que además ha liderado los procesos de mejoramiento de la calidad de servicios en cuanto a la dotación de espacios verdes de todo el cantón, tanto en la zona urbana como en la zona rural, y por otro lado, no se puede negar inclusive que es hoy en día una empresa referente, no solo a nivel nacional, sino internacional, del buen manejo de los residuos sólidos a nivel del Cantón Cuenca y de otras localidades de la provincia de La Suay que también hacen uso del relleno sanitario ubicado en la parroquia Santa Ana. Bien, si pasamos a otro tema, hay una situación que ha sido recurrente y de manera particular hace un año atrás, un año y medio atrás. El tema de la conectividad con la ciudad de Cuenca ha sido un problema que ha generado preocupación en el sector turístico, en la ciudadanía en general. Los altos costos del servicio aéreo, concretamente a la ciudad de Cuenca, ha generado algunas gestiones de parte de la municipalidad. ¿Se logró concretar, se logró finiquitar algún tema con la Dirección General de Aviación Civil para la posibilidad de que Cuenca cuente con una nueva aerolínea que sirva a la ciudad de Cuenca? Y a propósito de este tema es necesario distinguir qué le corresponde al municipio y qué necesita solicitarlo a nivel nacional. El municipio hoy en día tiene la responsabilidad de operar el aeropuerto. El municipio de Cuenca, a través de la Corporación Aeroportuaria, no autoriza ni el despegue ni el aterrizaje de aeronave alguna. Por esa razón es que es necesario, es indispensable concurrir de manera permanente a la Dirección General de Aviación Civil, ente que a nivel nacional sí tiene la responsabilidad de incrementar inclusive frecuencias. De manera reciente, el director de la Corporación Aeroportuaria ha indicado que hay una aerolínea que está interesada en conectarnos nuevamente con la ciudad de Guayaquil, que ahora está suspendido. Se dijo en su momento porque no había demanda, porque estamos tan cerca de la ciudad, los costos, pero en esta posibilidad que he tenido de manera permanente de concurrir a algunos espacios, no solo como vicealcalde, sino como alcalde y concejala, en algún momento con los representantes de la empresa TAME, cuando se planteaba el por qué no dinamizarle más a la ciudad con más vuelos y con condiciones distintas, sobre todo en los precios, se hablaba de que era una condición financiera de la empresa y por eso es que se decía, para mejorar la calidad del servicio en Cuenca vamos a tener que recortar personal, cerrar algunas áreas de atención comercial donde estamos pagando arriendos y algunos costos que nos permitirán disminuir el costo y el peso de la operación. Entonces no podemos decir que se trata de una situación de que no haya demanda de la ciudad, es una situación de la empresa pública que lamentablemente, siendo del Estado, tiene en una suerte de monopolización al servicio de transporte aéreo desde y hacia la ciudad de Cuenca. Vamos a invitarles a otra pausa publicitaria en Enfoque. Tenemos temas todavía por abordar. Bueno, vamos a hablar de cosas positivas que se han hecho, pero también los temas pendientes. ¿Qué es lo que exige la ciudadanía? A pesar de que no es competencia del municipio, el tema de seguridad es uno de ellos, lo de movilidad también, el planteamiento, la planeación que se debería hacer por parte del municipio de Cuenca es otro de los temas que dicen pues todavía quedan en carpeta los ciudadanos. Vamos a venir tras la pausa en Enfoque. Siga con nosotros. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque y quedan temas todavía por tratar. Decimos aquí en vivo, no hay nada igual y pasa rapidísimo el tiempo. Y algunos temas que también obviamente se han dado en los últimos días es la inauguración del mercado 12 de abril y también pues la recuperación de plazas. Y recordemos la de Santo Domingo, que también ha estado bastante polémica, la de San Francisco, perdón, en este sentido. ¿Qué es lo que deja el municipio saliente a la ciudad de Cuenca? Una inversión cercana, en el caso de San Francisco, a 1.8 millones de dólares, que no solo implica la plaza, sino también la rehabilitación del complejo San Francisco, es decir, de todas las viviendas patrimoniales que estaban ya en estado completo de deterioro, la plazoleta que está frente a la iglesia de San Francisco y sobre todo la reinstalación de los comerciantes, que fue un proceso también muy complicado a propósito de integrar la comisión de fiscalización. Allí recibimos a quienes reclamaban no haber sido admitidos o haber sido excluidos de un listado inicial. Y hay que decirlo, ¿no? En principio eran ciudadanos que tenían una relación conyugal, tenían más de un puesto o eran ciudadanos que
por la justificación ante el Servicio de Rentas Internas tenían otras actividades económicas que realmente no demandaban ya que ahora esto pasa en cada una tener de un las espacio ferias, dentro porque de los cosa similar mercados. pasa en la Feria del Arenal, cosa similar está pasando Y habrá ahora que en 12 de tener ya abril. en cuenta esto para las siguientes intervenciones que realiza el municipio. Como usted bien lo ha señalado, el 12 de abril es otro de los espacios comerciales municipales que fue rehabilitado con una inversión de 5.4 millones de dólares. La consulta es, ¿está inaugurado el mercado? ¿Está completo? Hay que ser muy enfáticos. No, lo que se hizo este último fin de semana, concretamente el día clásico, el día viernes 12 de abril, fue la apertura de la zona comercial, que implicó que los señores comerciantes están ya en el puesto de verduras, de carnes, de mariscos, de abacería, de bazar, pero queda pendiente la zona donde ellos estaban trabajando antes, que es la zona subterránea donde hay cerca de 100 estacionamientos para los clientes del mercado. Esto queda pendiente para que ahora que ya desocuparon esta zona, el contratista puede intervenir, con esto pueda complementar la obra y entregarla ya definitivamente. Cierto es que no es lo único que tiene que hacer la ciudad. Quedan intervenciones muy grandes, la principal, la más álgida, la más complicada, por temas inclusive ya de orden, de limpieza, de salud y aún de seguridad, es el mercado El Arenal. Este mercado ameritará tener un momento paralelo, la generación del nuevo mercado mayorista para la ciudad. ¿En qué condiciones estamos ahora? Está georreferenciado el predio, está generado por parte del Consejo Cantonal la reserva de uso de suelo, se han hecho de manera permanente algunas socializaciones con quienes están vinculados de manera cercana a este territorio, que está ubicado concretamente en la parroquia Yacao, y de ahí en adelante tendrá que venir ya la declaratoria de utilidad pública de este suelo, tendrá que venir ya todo lo que tiene que ver con los estudios para ya la edificación y finalmente la consolidación, la construcción, el traslado y el blindaje del nuevo mercado mayorista. Lo peor que le puede pasar a la ciudad es que allí nuevamente tengamos ventas informales pequeñitas a menor granel. Esta es la mayor preocupación. Yo he asistido a algunas de las socializaciones con los habitantes de Yacao y la mayor preocupación es vamos a tener hortalizas y algún tipo de legumbres y otro tipo de comestibles en la puerta de nuestra casa. Se les ha explicado que no, que el modelo de funcionamiento de un mercado mayorista queda blindado para que solo puedan acceder comerciantes minoristas, comprar en gran cantidad y llevarlo a los mercados. En esta intervención tendrá entonces que suscitarse paralelamente la intervención del mercado del Arenal, depurando de los comerciantes que ahora están instalados en esta zona a aquellos que son mayoristas, de los que son minoristas y deberán quedarse allí, porque lo que tenemos ahora es que usted ingresa al mercado, encuentra a alguien que vende las cosas por galones, luego alguien que vende por quintales y alguien que vende luego ya a razón de camiones enteros. Entonces esta mezcla inapropiada que tenemos allí es la que también queda como un nuevo reto pendiente para la siguiente administración. Sumado a esto la intervención del mercado 27 de febrero, que en su momento contó con los estudios, con la factibilidad técnica y con el financiamiento que a propósito tenía ya un crédito aprobado, pero que finalmente no se pudo realizar por algunos impases, algunas incompatibilidades en cuanto ya a la forma en la que los señores comerciantes estaban interpretando esta intervención por parte del municipio. ¿Qué solución ha dado temas como la plataforma itinerante de Narancay para dejar de lado esos reclamos de comerciantes autónomos que han estado, por ejemplo, ubicados en la calle Antonio Valdivieso, cercana al mercado 9 de octubre, y otros sitios que se han buscado como alternativa para que estas personas tengan un espacio para poder trabajar y llevar estos recursos a sus hogares? Ha aliviado, pero no lo ha sido todo, y esta ha sido una crítica constante que le he planteado de modo formal a los diferentes personajes que han estado al frente de la dirección, porque ahora es una dirección de mercados. Este es otro tema que hay que decirlo. A principios del año 2010 se generó una unidad de mercados y luego con el paso de los años, concretamente ahora en el año 2015, se creó la dirección de mercados para que tenga una autonomía distinta de la dirección administrativa, porque era un colapso que no permitía tener una adecuada intervención por parte del municipio en estas zonas. ¿Qué ha pasado con la plataforma itinerante de Narancay, por ejemplo? La otra plataforma que se generó a propósito en Quinta Chica también ha permitido descongestionar, dar servicios de algún modo más cercano, en este caso a la zona sur de la ciudad, pero hay que ser sinceros, esta no ha sido una gran solución y esto es por doble vía. Primero porque los señores comerciantes, si usted se va un lunes, un martes, un jueves, están allí, pero si se va el miércoles o el sábado, que es el día de feria, en la feria libre, ellos ya no están nuevamente en la zona de la feria libre. Y por otro lado también porque nuestra cultura ciudadana, al igual que en el caso de movilidad, tendrá que modificarse. Mientras haya quien compre en la vereda, mientras haya quien sea sujeto de
compra en las veredas de la ciudad, siempre va a haber alguien que nos ofrezca productos de distinta índole en las arterias donde lamentablemente no es posible generar actos de comercialización. También hablábamos, señorita vicealcaldesa, de dos temas que para los ciudadanos, para los cuencanos, y esto en base ya a sondeos de opinión que lo hicimos previamente en época de campaña, la ciudadanía reclama el tema de movilidad, lo hablamos ya brevemente, el tema de seguridad, que si bien es cierto no es competencia directa del municipio, pero también es parte fundamental, y los planes habitacionales, que son materia pendiente, un 20% de cumplimiento todavía. Quedó eso como tema en carpeta pendiente a la actual administración. Voy a referirme primero a los temas de seguridad. Efectivamente, por competencia, el gobierno local, el municipio, no tiene la facultad para generar el control de la inseguridad que tenemos, pero no podemos tampoco ser irresponsables. La Guardia Ciudadana ha sido mejor capacitada. Yo sí tengo que reconocer, más allá de cualquier tema político, que ha habido un mejoramiento sustancial en las condiciones, en las capacidades, en las destrezas de los guardias ciudadanos, pero también tengo que reconocer que aún nos queda mucho por hacer. El Consejo de Seguridad Ciudadana, que es el ente que de conformidad con la ordenanza debe generar una suerte de aunar esfuerzos con todos los organismos públicos, ha instalado varias cámaras, varios sistemas de videovigilancia, ha instalado alarmas comunitarias, pero debe emprender en un proceso de generar una vecindad distinta en Cuenca. Cuando fortalezcamos ese ambiente, seguramente no necesitaremos tanta policía. Y luego allí viene el último eslabón: conciliar con quienes sí tienen la responsabilidad, en este caso a través del gobernador de la provincia, de la propia Policía Nacional, todas las actividades que puedan y deban ser coordinadas. Sí, se ha trabajado en conjunto. Varias veces se han hecho operativos. Ha hecho sentir que por ha ejemplo, de manera en el centro histórico, la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, la Intendencia de Policía, la Guardia Ciudadana, el personal del Consejo de Seguridad Ciudadana, riesgos inclusive, y la Policía Nacional han hecho operativos conjuntos para visitar los locales, para saber qué está pasando allí, qué tipo de actividad se realiza, si el permiso de funcionamiento del municipio se compadece con la actividad que finalmente se encuentra al momento de la inspección. Y hay que decirlo, dolorosamente, en la mayoría de casos, la actividad en papel es una, pero la actividad en lo real es otra totalmente distinta, que sí genera inseguridad. Y en esto también es un tema de permanente reclamo por parte de los padres de familia. La Guardia Ciudadana debe estar afuera de los establecimientos educativos, haciendo que no hayan ventas informales, porque allí penosamente se presta para este tan llamado microtráfico. Pero la Guardia Ciudadana cada vez ha ido cargándose de más actividades que le han hecho que se sature. Por ejemplo, a propósito de la ordenanza de animales, que señalábamos hace algunos momentos, la Guardia tiene ahí la obligación de control. ¿Qué pasa con la ordenanza de prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos? Es la Guardia Ciudadana la llamada. ¿Qué pasa ahora que vamos a tener en funcionamiento el tranvía? Es la Guardia Ciudadana también a controlar los aspectos externos del funcionamiento del sistema. Interrumpo, justamente aquí hay un tema importante, la ocupación de los espacios públicos. Se han generado diferentes proyectos para que diferentes espacios públicos tengan esta ocupación y dejen de ser sitios justamente para libadores y para este tipo de situaciones. ¿Cómo ha manejado la municipalidad, la actual administración, este tema de estos proyectos para ocupar espacios como la Plaza de la Merced, por ejemplo, la Plaza de Santo Domingo, las orillas de los ríos, que si bien es cierto las ocupan los deportistas, pero también otras actividades se han generado en estos espacios? Hay algunas actividades culturales, artísticas, sociales, económicas, inclusive que se han realizado. Se ha facilitado el uso de este espacio para que los emprendedores de manera habitual puedan allí realizar algunas actividades, pero sí hay que decirlo, es necesario reactivar más las plazas para las mujeres, sobre todo en la noche, encontrar un sitio iluminado con actividad nos da percepción de seguridad. Esa es una de las actividades en las que hay que trabajar con mayor fuerza. Y luego también no nos podemos olvidar, la Guardia Ciudadana es un personal que hoy no está dotado más allá de sus capacidades, de sus destrezas, de sus habilidades, y también de educar ningún a la población. Y hay que también educarnos, ¿no? Más de una vez hemos visto con mucha pena cómo mujeres guardias ciudadanas han sido agredidas también por cumplir su trabajo, por pedirle a alguien que no realice cierta actividad que no es compatible con el uso del espacio. Estamos por cerrar este programa, pero se nos quedó el tema del plan habitacional, el cumplimiento. Son 5.000 viviendas las que planteó el alcalde hoy en funciones de la ciudad al principio de su administración. ¿Cuántas se han cumplido? 1.000, que equivale al 20%, y eso hay que decirlo. En los últimos años he tenido la suerte de integrar la empresa pública de movilidad de MUVIEP, y ahí hay varias consideraciones que anotar. De manera rápida, el valor del suelo en Cuenca no es el mismo que se encuentra a nivel nacional. Es más caro comprar terrenos en Cuenca, y en eso hay que ser muy sinceros. Y por otro lado, también la capacidad económica de la empresa, que en estos años ha apalancado su funcionamiento en vender casas, en casas que van desde los $33.000, que son sin duda de acceso y de acceso además adecuado para quienes tienen niveles de ingreso más bajos. Y lo que hemos hecho dentro del directorio es generar una reglamentación que parecería
podría ser contradictoria, porque en determinado momento decíamos, ¿a quién le damos más facilidad? ¿Al que tiene más recursos o al que tiene menos recursos? De tal suerte que cuando los ciudadanos aplicaban, trataban de hacer coincidir en sus formularios mayor cantidad de ingresos. Lo que hicimos más bien es reglamentar a la inversa, que quienes menos tienen sean los primeros llamados a la hora de ocupar una de estas casas. Cuando visitamos los Capulíes nos encontramos con ciudadanos animados, revitalizados, que sienten no solo que tienen una casa, sino un hogar, y esa debe ser también la fórmula adecuada para que la siguiente administración ojalá pueda generar mucho más de este 20% que ahora se ha cumplido. Última pregunta, Fabi, tenemos 2 minutos. Bueno, el futuro político de la vicealcaldesa Ruth Caldas, ¿cuál será pues su destino político? En realidad hay una aspiración a futuro, porque en realidad estar vinculado al tema de la gestión durante pública 10 años, ¿no? es importante y como que queda ese deseo de continuar. Bueno, es un poquito más de 10 años, debo ser rápida en esto, desde los 19 años estoy de algún modo en la discusión política, en espacios parroquiales, ahora cantonales, he tenido la suerte de incursionar en el aspecto provincial también a propósito de mi elección como presidenta de la Asociación de Municipios de la SUAY, que se nos quedó como un tema pendiente allí, pero definitivamente en diciembre del año 2018 tenía varias alternativas para participar en esta última contienda, y yo lo quiero decir de manera muy abierta, más de una visita, más de una conversación, más de una propuesta también, pero finalmente me parece que retirar todas varias situaciones. Yo siempre digo, para hacer política son 3 cosas: la decisión, el espacio político y los recursos económicos. La decisión estaba allí, pero no había el espacio político. Lamentablemente, de todas las invitaciones gentiles y bondadosas que tuve, no había una coincidencia, más aún después de que en mayo del 2014 tomé la decisión, y no me arrepiento de haber optado por ser una concejala independiente. Hasta el final de la administración me mantuve como una concejala independiente. No encontré en ninguna de estas invitaciones una empatía en cuanto a la ideología que mantengo, yo debo decirlo, de centro izquierda, y luego tampoco es que en mi caso hay un componente económico que me permitió animarme a solventar una candidatura por ahora. Tengo un trabajo pendiente todavía con Cuenca, mi compromiso con la ciudad no se termina nunca, porque mi cariño para Cuenca que no va a ser separar de la vida política. No me voy a separar de la vida política, es más, tengo algunas propuestas de incursionar en lo público, en lo privado, ahora laboralmente hablando, pero definitivamente estaremos siempre que Cuenca nos necesite aquí, presentes, no como actores políticos, como ciudadanos, y en este Finalizo preguntándole, Ruthcita, ¿cómo ve a la ciudad de Cuenca en los próximos 4 años con la nueva administración? ¿Cómo visora? ¿Cuál es su proyección? La expectativa, como no puede ser de otro modo, es que lo que ahora dejamos sembrado se coseche de manera abundante, que todas las cosas en las que no hayamos tenido éxito, en las que quedemos truncados, frustrados, porque también nos vamos con frustración en algunos temas, en adelante se destraben, que pueda haber conciliación. A propósito, tenemos un consejo configurado de un modo bastante especial, distinto, no hay una mayoría total, pero espero yo, más allá de las tendencias, de los colores, de las camisetas, ya se acabó la campaña, es momento de trabajar por la ciudad, es momento de aunar esfuerzos. Lo que yo espero de aquí en 4 años es ver una ciudad más hermosa, más lucida, más protagonista del desarrollo del país, una ciudad que sigue siendo un ícono, un referente a nivel inclusive de algunas ciudades latinoamericanas. Muchísimas gracias a la vicealcaldesa de la ciudad, presidenta también del Comité Permanente de Festejos y presidenta de la Comisión Financiera del municipio de Cuenca. Gracias por estar junto a nosotros, éxitos y bendiciones en las funciones que realice, y como nos ha dicho ya, nos ha advertido, no se va a alejar de la vida política. Gracias, Fabi, por acompañarnos en esta noche, siempre un gusto tenerte. A ustedes, amigos televidentes, gracias por ser fieles a Unción Televisión, y este es su programa Enfoque, de análisis y opinión, de diálogo para conocer el desarrollo también de nuestra querida Cuenca. Será este próximo lunes. Hasta entonces.